¿Por qué One Piece tiene tanto éxito? Desde su primera publicación en 1997, One Piece ha roto toda clase de récords. Es tan popular que Netflix ha invertido unos 100 millones de euros en la producción de un live action. Hay revistas, películas, videojuegos, figuras, peluches, juegos de mesa, eventos por todo el mundo y hasta un parque temático de One Piece. Bueno, este último ya no existe porque cerró debido a la pandemia, pero ya me entendéis. One Piece ha superado los límites y se ha convertido en algo mucho más grande que una simple serie. ¿Cómo os quedáis si os digo que Chainsaw Man, Berserk, Jujutsu Kaisen, Boku no Hero, Shingeki no Kyojin, Blue Lock, Haikyuu, Death Note y Hunter x Hunter, todas juntas han vendido prácticamente las mismas copias que One Piece? Y no estoy diciendo que sean mejores o peores, solo doy estos datos para ser conscientes de la absoluta locura que está consiguiendo la obra escrita por Eiichiro Oda. Da igual que leas el manga, veas el anime o que no hayas empezado la serie aún, hoy descubrirás las 10 claves del éxito de One Piece. Por lo menos bajo mi punto de vista. Sigamos con las comparaciones para que veáis de lo que hablo. Normalmente se la compara con dos gigantes como Dragon Ball y Naruto, dos shonen extremadamente exitosos. Pues bien, Naruto ha vendido 250 millones de copias en todo el mundo, y Dragon Ball 350 millones. La verdad que no está nada mal, pero desde su primera publicación, One Piece ha sido el manga más vendido de Japón. Se ha publicado en más de 60 países y ha vendido más de 516 millones de copias, convirtiéndose en la segunda serie de ficción más vendida de la historia, por encima de titanes como Harry Potter o El Señor de los Anillos, y solo superada por Superman, que ha necesitado más de 80 años y decenas de dibujantes para conseguir este récord, pero Eiichiro Oda ha logrado esta hazaña en tan solo 25 años y él solito. Dicho esto, ¿cuáles son los motivos de este éxito? ¿Qué la hace diferente al resto? Pues empecemos desde el principio. One Piece es una serie de piratas, y al igual que sucede con los ninjas en Naruto, pues los piratas son algo que gusta. Todos hemos visto a piratas desde que éramos pequeños, en películas como Peter Pan o Piratas del Caribe, y nos hemos olvidado de las enfermedades, del sufrimiento, de su violencia y crueldad, y hemos romantizado el mar, la aventura, las islas inexploradas y la fantasía. Y One Piece nos enseña precisamente esto, esa parte romántica de la piratería, jóvenes soñadores que viajan isla tras isla en busca de aventuras y nuevos amigos. Y a ello le sumamos el carisma del protagonista Luffy, que tiene un claro objetivo desde el capítulo 1, ser el rey de los piratas. Obviamente esto no sucederá de golpe, los protagonistas van avanzando poco a poco, pero desde el primer capítulo sabemos que Luffy llegará a la última isla, encontrará el One Piece y se convertirá en el rey. Y la magia es que, siendo tan simple, también es una serie extremadamente compleja. Otro pilar importante para la trama, y que explicaré más adelante, es el sistema de poder, basado principalmente en las frutas del diablo o Akuma no Mi. Estas otorgan todo tipo de poderes, algunos mejores y otros peores, pero sin duda gracias a ellos la serie es más dinámica y sobre todo divertida. Y para terminar con la trama, ¿cómo no hablar de los misterios? A pesar de tener más de 1000 capítulos, One Piece sigue siendo una serie muy interesante. De hecho, diría que a día de hoy está en su mejor momento, fruto de todos los misterios que Eiichiro Oda ha ido creando año tras año, así que hablemos de ello en el siguiente punto. Los misterios son uno de los puntos fuertes de Oda. A través de los años ha ido cultivando decenas de misterios, como los Poneglyph, el origen de las frutas del diablo, las armas ancestrales, el siglo vacío o el significado de la Di, sin olvidarnos del más importante. Han pasado más de 25 años desde que comenzó y a día de hoy el mayor misterio es aquel que da título a la obra. Uno de los secretos mejor guardados de la historia de la ficción, el tesoro más grande de todos los tiempos, el One Piece. Además de los misterios, Oda utiliza a la perfección la técnica del foreshadowing, que consiste básicamente en presagiar lo que sucederá en el futuro. Se podría decir que es como dar pistas de lo que va a pasar. Daría ejemplos, pero no quiero arruinar la experiencia de aquellos que no hayan visto la serie. Si sois fans, ya sabéis de lo que hablo.
Y para nuestra fortuna, lo mejor está por llegar. Oda ha estado más de 25 años plantando semillas, expandiendo el mundo vivo de One Piece, y recogerá sus frutos ahora, cuando el clímax de la serie está a punto de llegar. Todos esos misterios comenzarán a ser revelados uno a uno, así que si aún no has visto One Piece, te recomiendo encarecidamente que lo hagas ya. El humor es parte fundamental de la serie, sobre todo en la primera parte de la historia. Eiichiro Oda empezó One Piece sabiendo que quería hacer reír a sus lectores y aprovecha cualquier situación para llevarlo a cabo, valiéndose en parte de las ya mencionadas frutas del diablo. Una característica de su estilo es que caricaturiza mucho a sus personajes, creando diseños extravagantes y ridículos, sobre todo en el caso de los villanos. Para ello utiliza las frutas del diablo, que pueden ser poderosas y ridículas a partes iguales. Ejemplo de ello pueden ser Bonchan, Buggy y Caesar Clown, pero el más evidente es Foxy, un personaje ridículo con una fruta del diablo poderosa que fue creado única y exclusivamente para disfrutar y reírse, aunque el humor normalmente suele venir de la mano de nuestros queridos Mugiwaras. El pique entre Zoro y Sanji, las tonterías de Luffy, Chopper y Usopp, los memes de Nami con el dinero, Zoro y su orientación, Usopp y los miedos, Sanji y las mujeres y, como no, Luffy. Por culpa de su inocencia e idiotez, el capitán suele liarla bastante para desgracia de sus compañeros. Y para qué mentir, One Piece está repleto de ese humor absurdo tan característico de la cultura japonesa, pero lo hace de una forma sublime. Además sucede algo curioso, tras 1000 capítulos conocemos también a los personajes que empatizamos mucho con ellos, y al igual que los momentos tristes son muy tristes, los divertidos son muy divertidos. Puedes encontrar cientos de vídeos con los momentos más graciosos de cada personaje y pasarte horas riéndote de tonterías. Como digo, es una serie hecha para vivir la aventura junto a los Mugiwaras, y sobre todo para reírse con ellos. Podríamos decir que One Piece es un poco el cuento de la risa. Las frutas del diablo son una de las mayores atracciones cuando alguien ve la serie por primera vez. ¿Cuántas hay? ¿Cuáles son sus tipos? ¿O cuán fuertes pueden llegar a ser? Muchas incógnitas que vamos resolviendo a medida que avanzamos y vemos más capítulos. Es un buen sistema de poder, ya que genera curiosidad en el espectador. De hecho, es tan bueno que otros exitosos mangakas lo han utilizado como referencia para crear sus obras, como es el caso de Horikoshi y Boku no Hero, donde en lugar de frutas del diablo tenemos dones, que vienen a ser prácticamente lo mismo. Las frutas del diablo hacen que cualquier cosa sea posible, convertirse en animales o dinosaurios, en elementos como el fuego y el hielo, o en cosas cotidianas como la goma o la cera. Todo es posible dentro del mundo de One Piece, y Oda suele aprovecharse de las frutas para crear personajes cómicos que den frescura a la serie. En definitiva, un muy buen sistema que encaja a la perfección con el Haki, del cual tampoco hablaré para no spoilear a nadie. Dicho esto, vayamos con la clave número 4, Shueisha y Toei Animation. Junto a Eiichiro Oda, persona de la que hablaremos más adelante, Shueisha y Toei Animation son los mayores culpables de que One Piece sea top 1 hoy en día. La editorial y la animadora se han encargado de llevar One Piece a lo más alto. Volvamos a 1997. Ese año la revista Shonen Jump, manejada por Shueisha, decide darle una oportunidad a un joven Eiichiro Oda. Así es como el mangaka se hizo un hueco en la industria del manga y comenzó a publicar su historia. Tuvo cierto éxito, pero gracias a Toei Animation, quien tomó las riendas de la adaptación del anime en 1999, One Piece alcanzó límites insospechables. Desde entonces se ha emitido en docenas de países a lo largo de todo el planeta, y para millones de personas el anime ha sido su primera toma de contacto con la serie. Y bueno, ya no solo el de One Piece, sino que todos habremos visto algún otro anime como Oliver y Benji, Pokémon, Código Lyoko, Doraemon o Shin-chan, lo cual ya es un pequeño acercamiento a la cultura japonesa. Pero lo curioso en este caso es que, a pesar de ser un anime semanal y acumular más de 1000 capítulos, miles de personas empiezan a verla cada día, pues simplemente porque tiene algo que atrae y engancha, y sobre todo, como ya hemos mencionado, la trama, los misterios y el humor ayudan. Aunque en realidad no siempre fue así. La animación flojeó en varios momentos como Dressrosa, y muchos dejaron el anime para pasarse al manga, lo cual no influyó porque el manga es igual o mejor que el anime.
Para los más curiosos, lo que sucedió durante el arco de Dressrosa fue que el anime estaba a punto de pillar al manga, lo cual pudo haber sido un completo desastre. Sin embargo, y teniendo que hacer muchos sacrificios, Toei Animation logró pasar ese bache, y a día de hoy el anime está en uno de sus mejores momentos, con excelentes directores y animadores que realizan un trabajo espectacular semana tras semana. Su animación y banda sonora hacen que verla sea una experiencia única, y quiero recordaros que este es un anime semanal. One Piece publica más de 50 capítulos anuales y no se la puede comparar con otras series como Chainsaw Man o Kimetsu no Yaiba, con una mejor planificación, producción y sobre todo con más tiempo. Por eso podemos decir que gracias al anime One Piece ha vuelto mucho más internacional, llegando a España, México, Colombia, Argentina, Chile, el Perú y muchos más países de Latinoamérica y del resto del mundo. Y respecto a su Eisa y al manga, poco más que decir. Es cierto que podrían haber hecho algunas cosillas mejor, pero como mencionaba en la introducción del vídeo, One Piece es el manga más vendido de todos los tiempos. Otras historias aparecen con conceptos rompedores e ideas nuevas, pero ninguna consigue destronar al rey. ¿Por qué? Pues vayamos con la clave número 6. Antes de seguir con el vídeo, quiero pediros que si os está gustando, pues por favor, dejarle un buen like, que es gratis y a mí me ayuda muchísimo. Quiero que este sea el típico vídeo que le mandas a ese amigo que no se ha visto One Piece. Dicho esto, hablemos sobre esta preciosidad. Y es que si llegamos a 5000 suscriptores, estaré sorteando una Shonen Jump como esta. Así que corre a compartir el vídeo. El conocido worldbuilding o construcción del mundo es de las claves que más diferencia a One Piece del resto de series y a Oda del resto de mangakas. Aunque nosotros estemos en una isla con los Mugiwaras, sabemos que en el resto del mundo están sucediendo cosas. Luffy es el protagonista, sí, pero existen más personajes que también se mueven, pelean, actúan y contribuyen a que la historia avance, como sucede en el caso de los Supernova o de Marshall D. Teach, alias Barba Negra. Otro aspecto que contribuye a mejorar la construcción del mundo son los flashbacks. Oda correlaciona muy bien el presente con el pasado y aprovecha cada oportunidad para seguir desarrollando tramas y personajes. Que esa es otra, seguro que has escuchado más de una vez que Ichiro Oda no mata a sus personajes. Y yo simplemente os diré que tenéis razón, pero hay un claro motivo y es que Oda reutiliza muy bien sus personajes. Gasta mucho tiempo y esfuerzo en que sus personajes sean perfectos. Dota a cada uno de características especiales ligadas a su personalidad e historia. Incluso utiliza las frutas del diablo a su favor y estas normalmente suelen tener una estrecha relación con la personalidad del usuario. Además, cada personaje importante suele tener una risa característica y diferente al resto, siendo esta una de las señas de identidad de la serie. Pero volvamos a la construcción del mundo, que me voy por las ramas. En resumen, no solo Luffy tiene importancia en el mundo de One Piece, sino que hay decenas de fichas en el tablero que son igual de importantes y que tienen sus propias ambiciones. Esto otorga mucho dinamismo a la serie, ya que cualquier cosa inesperada puede pasar. El máximo exponente de esto se da a partir del capítulo 400. El worldbuilding que Oda ha creado durante todos estos capítulos desemboca en una guerra donde todos los agentes que conocemos tienen importancia. Ya sabéis de lo que hablo. A pesar de ser una simple serie de ficción hecha para niños, One Piece toca temas adultos como la corrupción, el racismo, la esclavitud o la diversidad de género. La forma que tiene Oda de contar los conflictos desde diferentes puntos de vista es sublime. En este punto quiero citar una célebre frase dicha por Don Quijote do Flamingo durante la guerra de Marineford. Los piratas son los malos, los marines son los buenos. Estos términos siempre han estado cambiando durante el curso de la historia. Niños que no conocen la paz y otros que nunca han visto la guerra tienen diferentes valores. Los que consiguen llegar a lo más alto son los que determinan qué está bien y qué está mal. Todo este lugar es un terreno neutral. ¿Dices que la justicia tiene que prevalecer? Pues claro que lo hará. Quien gane esta guerra será la justicia. Este discurso me encanta porque además de reflejar perfectamente lo que sucede en la vida real, Oda consigue algo muy curioso, y es que seamos nosotros, los lectores, los que juzguemos lo que está bien y lo que está
mal. Y hablando de valores, quizás no seas tan fanático como yo, o quizás, seguramente, yo sea un exagerado, pero me atrevo a decir que los valores que transmite One Piece están al nivel de los que transmiten algunas religiones. One Piece nos enseña a perdonar y a querer a nuestros compañeros más allá de su género y condición sexual. One Piece nos enseña a luchar contra aquellos que utilizan el poder para herir al resto, a luchar contra los que oprimen libertades. One Piece nos enseña a cuidar y proteger a los más débiles, y a compartir un plato de comida cuando nuestros compañeros o enemigos tienen hambre. One Piece nos enseña una de las mayores lecciones de vida, y es que las personas no mueren, ya que siempre permanecen en nuestros recuerdos. Y One Piece nos enseña el valor de la diversión, de cómo la vida es tan sencilla que se puede reducir a simplemente hacer lo que te gusta y pelear por conseguir tus sueños y los de tus amigos. Y el mayor culpable de esto es Eiichiro Oda y su forma de ser, escribir y de pensar. Tanto mencionarle ya va siendo hora de hablar del gran artífice, la mente maestra detrás de esta fantástica serie. Eiichiro Oda es una persona peculiar, alguien que ha dedicado su vida a una misma causa. Nacido en Kumamoto en 1975, tiene 48 años y comenzó como mangaka a la edad de 16. A los 21 ya tenía los primeros ensayos de One Piece y a los 22 publicaba su serie en una de las revistas más importantes de todo Japón, la Shonen Jump. Una evolución propia de un genio, algo casi imposible para el resto de mangakas, que necesitan años y años para que su serie se publique en una revista tan importante. Oda sabía desde un principio que One Piece sería la obra de su vida, y siempre trató de perfeccionarla hasta dar con la tecla. Como curiosidad, el mangaka siempre ha dicho que pensaba acabar la serie en 5 años. Sin embargo, y como es obvio, se le acabó yendo de las manos. Como ya hemos mencionado, Oda tiene un estilo propio muy definido y destaca en varios ámbitos como la creación de personajes, el foreshadowing y los flashbacks, además de la construcción del mundo. Toda su vida gira en torno a One Piece. De hecho, conoció a su mujer en un evento en el que ella iba disfrazada de Nami. Hasta el momento han tenido 2 hijas y uno de sus mayores sueños es poder dedicarse a su familia, cosa que hará cuando termine de dibujar el manga. Y obviamente una de las cosas que más enorgullecen a Oda es su protagonista, Luffy, de quien hablaremos en el punto número 9. No quiero sonar pretencioso ni spoilear a mucha gente, pero si One Piece es tan grande es por Luffy. Es el protagonista del manga más vendido de la historia con diferencia, con lo cual fácilmente podríamos decir que es uno de los mejores protagonistas de la historia. A fin de cuentas, aunque esté camuflado por tantos misterios, en realidad One Piece trata de algo mucho más simple: la historia de Monkey D. Luffy y cómo se convirtió en el rey de los piratas. Todo lo que envuelve a esto, todo lo que Eiichiro Oda ha estado 25 años preparando, todos los grandes misterios de la serie los veremos resueltos gracias a Luffy. Y respecto a su carácter, se suele decir que Luffy es demasiado tonto y que más allá de eso no tiene personalidad. Y seamos sinceros, en muchos momentos la personalidad de Luffy no difiere de la de un niño pequeño. Hace lo que quiere porque quiere y ya está. Y sí, tenéis razón, Luffy es esto, pero dentro de ese egoísmo se incluyen valores como el amor, lealtad, amistad, libertad y diversión. Personifica todos los valores de los que hablábamos hace minutos. Luffy es el protagonista perfecto para la mejor historia jamás contada. No solo por su personalidad, sino por la simple razón de que encaja perfectamente con el argumento de One Piece. Una historia hecha para divertir, y qué mejor protagonista que alguien que se emociona y divierte con todo. Y llegamos al último punto, la comunidad, a veces tan criticada y otras tan alabada. Da igual que leas el manga desde hace 20 años o te hayas visto 1000 capítulos seguidos como yo. Ver One Piece es como vivir la aventura con Luffy, siendo uno más de la tripulación, emocionándote con sus historias, llorando las pérdidas y celebrando sus victorias. Y aunque esto de por sí es espectacular, compartir esta aventura con tus amigos lo es mucho más. Vivir la aventura solo o acompañado no es lo mismo, y la comunidad ha permitido que millones de personas alrededor del mundo se conecten.
vídeos, directos, artistas, cantantes, tatuadores, cosplayers, creadores, galas, eventos y muchísimo más han sido posibles gracias a One Piece y aportan muchísimo a la simple experiencia de leer un manga o ver un anime. One Piece es literalmente una obra que ha cambiado muchas vidas alrededor del mundo y la comunidad es una de las mayores claves y a la vez el gran éxito de Eiichiro Oda. Hay muchísimas personas que literalmente dedican su vida a One Piece. De hecho, yo mismo aspiro a esto. Así que llegados a este punto, te agradecería si dejas un like y compartes el vídeo. Estas son las 10 claves del éxito de One Piece, o por lo menos las que yo he encontrado. Si tienes alguna otra idea o quieres comentar algo al respecto, te invito a dejarlo aquí abajo en la cajita de comentarios. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.